Hola, buenas tardes. Continuamos con la serie de vídeos de finales basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Este será el último vídeo de los que explican posiciones. Haremos también algunos vídeos de ejercicios. Pienso que pueden ser muy interesantes. Los encontraréis y sobre ellos, dentro de ellos estarán las explicaciones de cómo realizarlos. Bueno, ahora ya solo nos queda explicar este último final, el último vídeo, y luego nos despediremos nuevamente. Vamos a estudiar en este vídeo la lucha de dama contra torre y peón. Dentro de los finales en que se enfrentan material diferente, este es uno de los más frecuentes, dama contra torre y peón. Y no es tan fácil como se podría suponer por la enorme ventaja material de la dama. Según las bases de datos, aproximadamente un 30% de las posiciones de dama contra torre y peón acaban en tablas. Las posibilidades de tablas para el bando que tiene la torre y el peón vienen de dos tipos de situaciones, de los cuales una solamente la vamos a señalar y no la vamos a estudiar. Y la otra, pues, considero que necesita un estudio más detallado y es la que vamos a estudiar a partir de esta posición. Las posibilidades de tablas vienen o bien cuando la torre está detrás del peón empujándole para su coronación, pero en ese caso necesita como mínimo que el peón esté en sexta y por supuesto tiene muchas más posibilidades de que sea tablas con el peón en séptima, y el juego realmente es muy sencillo porque se trata para el bando defensor prácticamente de esperar para el bando atacante de intentar bloquear el peón a ser posible con el rey, entonces hay muchas más posibilidades de ganar, y si lo bloquea con la dama, pues intentar atacar un poquito con el rey y en un momento dado sacar la dama. El final, la otra posibilidad que en este final da opciones de tablas al bando que tiene la torre y el peón es la de formar, crear, construir una fortaleza. La mejor coordinación para la fortaleza es la que vemos en la posición del tablero. El peón, en principio, en cualquier sitio, defendiendo a la torre, que corta. El peón defiende a la torre corta al rey y el rey defiende al peón. Esta es la posición de fortaleza que más posibilidades da de defensa. En este caso hay posiciones teóricas de tablas y posiciones teóricas que se ganan. Y vamos a intentar, analizando solamente dos o tres de estas posiciones, determinar el resultado de todas ellas, lo cual creo que vamos a conseguir en un porcentaje muy alto. Por lo tanto, es interesante poner mucha atención, porque saber en estos finales cuándo son tablas y cuándo se gana, o en el caso de que estés con la torre se pierde, te permite tomar decisiones de simplificación anteriores de forma muchísimo más acertada. En esta primera posición vamos a estudiar la maniobra ganadora. Esta posición, con el peón central en la tercera fila defendiendo la torre, se pierde, aunque es una posición de aparente fortaleza. Y vamos a estudiar la maniobra ganadora, que es larga, pero no es demasiado complicada una vez que se entiende la esencia. Realmente, aunque no te acuerdes de las jugadas, se puede repetir con cierta facilidad. Bueno, en esta posición la jugada inicial, por supuesto, no es única, pero la forma más sencilla de ganar este final siguiendo una serie de pasos estratégicos es primero apartar el rey para que en el momento clave, vamos a suponer que ahora las negras dan jaque, apartar el rey para que en el momento clave las negras no ganen tiempos dando jaque. Bien, esta primera parte puede parecer antiintuitiva y desde luego no es imprescindible, no es la única, pero yo creo que es la mejor forma de seguir un esquema. Apartamos el rey. Segunda fase. Empezamos a penetrar con la dama por detrás del peón. Por ejemplo, podemos dar jaque. Nuestra variante principal, el rey viene para arriba. Pero si viniera para abajo,
al final siempre llegamos a las mismas posiciones. Por ejemplo, en este caso el rey viene a E8, la dama podría volver a dar jaque, el rey vendría aquí, jaque, dama a F6 atacando el peón, rey D7 y jaque, y el rey tendría que venir aquí, con lo cual llegaremos a una posición que vamos a llegar más adelante, pero en menos jugadas. Por lo tanto, al jaque en H7, la jugada más resistente es mantener el rey al lado del peón. Y en este caso, la jugada más rápida y necesaria, no tanto porque haya que hacerla justo en esta jugada, sino en algún momento del final, es no dar jaque. En este final se mezclan jaques con jugadas en que colocamos la dama, siempre es por detrás, a tiro de caballo del rey, y le quitamos el máximo de casillas. Esto lo tenemos que hacer, si se defiende bien, varias veces. Entonces ahora colocamos la dama en G8, no nos puede dar jaque en G5. Si lleva el rey a E7, pues lógicamente haremos dama G7, y si hace otras jugadas haremos ya dama F8 y iremos, que será un progreso considerable, ¿no? Por lo tanto, rey E7 parece la más resistente. Entonces volvemos a hacer jaque. Puede ir a D6, pero bueno, un poquito nos retrasa un poquito más el alcanzar esa posición. Si va a E8, hacemos dama aquí, que como hemos visto es una posición que alcanzamos también en la variante que en la jugada 3 las negras hacían rey E8. El rey tiene que defender el peón, nuevamente jaque, y el rey viene ya a la casilla D6. Este es un momento bastante importante. Ahora la dama deja de dar jaque y se vuelve a colocar a tiro de caballo del rey. Esta es una primera posición de Zugzwang. Hay varios Zugzwangs consecutivos. Ahora las negras tienen que empeorar un poquito su posición, puesto que sus piezas, podríamos decir, están en la posición ideal. El rey defiende el peón defiende la torre. Entonces ahora lo normal es mover la torre al otro punto de apoyo, que tiene en la cuarta fila. Es decir, a la casilla F5. Con otras jugadas, la descoordinación de las piezas negras se produce ya. Hay muchas variantes, pero prácticamente todas acaban llevando al mismo tipo de situaciones. Es más importante acordarse del procedimiento ganador. El procedimiento ganador consiste en meter la dama por detrás del peón y dejar al rival, al jugador, con la torre y el peón en Zugzwang, para ir descoordinando. Cuando coloque la torre aquí, le damos otro jaque. Nuevamente, si se coloca delante del peón, ya se descoordina. Lo normal es que vaya a esta casilla y entonces atacamos el peón desde aquí. Y ahora ya se produce una descoordinación muy fuerte, porque el peón está atacado, la torre tiene, prácticamente no lo puede defender, ¿no? Puede defender durante una jugada, podría hacer esta, pero entonces el rey se acerca y ya no lo podría defender. Tampoco puede avanzar en esta posición y por lo tanto hay que defenderlo con el rey. Rey de 5. Ahora ya el rey está molestando a la torre. Está aquí la casilla, si tuviera que perder un tiempo, la segunda casilla en la que está defendido por el peón. Y nuevamente, en vez de dar jaque, que también acabaría ganando de una forma más rápida, es volverse a colocar a tiro de caballo del rey. Se produce un nuevo Zugzwang. La descoordinación de las piezas negras aumenta. Todavía la forma más resistente es avanzar con el rey. Ya vemos que cada vez se van las piezas negras colocando en peor situación en cuanto a su colaboración. La otra jugada posible, más o menos lógica, sería torre de 5, pero entonces iría dama de 7, rey de 4, dama de 6, y llegaría a una posición que vamos a llegar luego, en la cual ya se ve que las negras están en un Zugzwang absoluto y empiezan por perder el peón. Bien, como decíamos, aguanta un poquito más, el rey avanza aquí y nuevamente la dama, veis que esto lo hace varias veces, se coloca tiro de caballo del rey dejándola en Zugzwang. Unos jaques son necesarios para sacarle de la parte trasera del peón, pero luego colocar la dama a tiro de caballo
es la maniobra más repetida en este final. Bueno, en este momento ya la descoordinación a que se obliga a las piezas negras es total. Entonces puedo jugar, en este caso, torre de 5, posición que a diferencia de la que vimos antes les toca a las blancas, pero las blancas con bastante facilidad pueden ceder el turno. Rey G3. Y ahora, bueno, rey F5 es una de las posibilidades, la variante principal, porque la otra sería torre jaque y regresar, y entonces rey G4. Y las blancas han cedido el turno de juego a las negras, que están en completo zugzwang y pierden ya inmediatamente el peón. Como hemos dicho, después de rey G3, rey E5, sostiene la posición un poquito más, pero después de rey F3, nuevamente las negras entran en una posición de zugzwang. Sigue torre de 5, entonces jaque, y observar que ahora el rey no podría venir a E5, es decir, mantenerse al lado del peón, porque dama F4 sería mate. Entonces tiene que alejarse del peón y, bueno, a partir de aquí ya hay varias jugadas que, digamos, ganan relativamente fácil, pero puesto que el rey se ha apartado del peón y el rey blanco se puede acercar, esta es la jugada más rápida y más contundente, y el peón ya se va a perder muy rápido. Sigue torre aquí, y nuevamente la dama, en vez de dar a jaque, que permitiría al rey acercarse, nuevamente se pone a tiro de caballo y atacando el peón, y la única jugada que todavía mantiene el peón defendido es esta, después rey a5. No, por fin el peón cae y pasamos a final de dama contra torre, que como sabemos está ganado, aunque requiere un cierto esfuerzo. Con esto hemos terminado de ver la maniobra ganadora, que como veis requiere meter la dama por detrás del peón y muchas jugadas de zugzwang colocando la dama a tiro de caballo del rey. Vamos a cargar la siguiente posición. Aquí tenemos la misma posición que antes, pero con una fila más adelante desde el punto de vista de las negras o más atrás, perdón, desde el punto de vista de las blancas o más atrás desde el punto de vista de las negras. Es decir, el peón está en la segunda fila. Esto es una de tantas paradojas que hay en los finales, hay muchísimas, en las que un peón más atrás favorece al bando defensor. Esto suele suceder así en posiciones de resistencia pasiva. Casi siempre en las situaciones en que lo mejor es quedarse quieto, hay más posibilidades de que esa estrategia funcione teniendo el peón lo más atrás posible. En el caso del final de torre y peón contra dama, el peón en la segunda fila crea una fortaleza inexpugnable en todas las columnas, exceptuando en las de torre, las columnas que vamos a señalar. El peón en cualquiera de esas casillas defendido por la torre es tablas, excepto el bando fuerte ha atravesado la tercera fila, y no en todos los casos se gana aún así, pero de momento, lo vamos a comentar un poquito más adelante, de momento la regla que debemos aprender, vamos a quitar un momento la marca de las casillas, es que el peón en la segunda fila defendiendo la torre, y si el rey no ha pasado, es tablas. Es fácil comprenderlo si hemos visto la maniobra ganadora, porque en la maniobra ganadora la dama en un momento necesitaba colocarse dos filas más atrás del peón. Si el peón está en la segunda, es imposible colocarse dos filas más atrás. Bien, vamos a ver qué pueden intentar las blancas. Pues lo lógico es que den jaque, algo parecido al anterior, el rey vendría de 7, la dama pues se pone al lado del peón, es algo parecido a lo que hacían antes. Entonces las negras pues pueden dar jaque, el rey ahora no puede ir a F5, tendría que ser con una dama, otro jaque, tiene que ir ahí, ¿veis? Esto es lo que antes cuando se apartaba el rey. Y ahora pues la torre puede colocarse en la otra casilla. Recordad que la torre tiene dos casillas entre las cuales puede irse moviendo. Esta es la jugada correcta. Luego vamos a volver a esta posición. Y contra ella las blancas no pueden hacer nada. Quitan la dama y la torre vuelve a la otra casilla. No pueden hacer absolutamente nada. Jaque por el otro lado, pues el rey espera ahí. También puede ir al otro lado del peón. Las blancas no pueden hacer absolutamente nada. Vamos a pararnos en esta posición para ver lo que haría si el rey hubiera atravesado la tercera fila. Si no la ha atravesado, de ningún modo debemos permitírselo, aunque en algunos casos sea tablas. Y si la ha atravesado,
pues una decisión que ya no podemos tomar y simplemente tenemos que ver lo que pasa en ese caso. Pero aquí lo que vamos a hacer es dejarle atravesarla, aunque sea con una jugada incorrecta. Esto es nuevamente la jugada principal, pues por ejemplo retiramos la torre aquí, una casilla en la que no se pierde con los jaques. Entonces el rey aprovecha y atraviesa esa fila. Vamos a suponer que la torre vuelva. Realmente ahora las negras todavía podrían hacer tablas, empezando a dar estos jaques lejanos al rey, hasta que viniera a atacar la torre y entonces la torre iría a la tercera fila. Esto todavía sería un procedimiento para tablas, pero ya hemos dicho que lo que vamos a hacer aquí es llegar a la posición en la cual el rey ha atravesado la tercera fila. En ese caso, normalmente se gana si el rey está al mismo lado que el otro rey, porque crea amenazas. En este caso, como vemos, crea la amenaza de mate en C8 y la coordinación de las piezas negras vuelve a caer. Ahora habría que hacer torre F6, dama C8, rey D6. Ya vemos que inmediatamente la coordinación ha caído. A partir de aquí hay muchas formas de ganar, aunque trabajosas, pero bueno, vamos a presentar una. Por ejemplo, la dama viene aquí. Sabemos que cualquier avance de peón en realidad va facilitando las cosas. El rey se puede mover, pero entonces el rey negro se acercaría. Entonces lo normal aquí es mover la torre, por ejemplo, con la torre F8 para evitar que el rey negro se acerque, aunque por supuesto si lo hiciera contra una jugada como torre F7 recibiría jaque, ¿no? Pero bueno, lo que sí tiene que hacer la torre negra es perder la defensa de su peón, pasar a una casilla en la que esté indefensa. Bien, en ese caso lo más sencillo es este jaque porque obliga al rey negro a ceder esta casilla. El jaque para que el rey no pueda ir a F7 y ya a la siguiente rey D7, ¿no? Vaya donde vaya el rey, rey D7. Y ya hemos conseguido que la coordinación entre la torre, el rey y el peón se pierda y se pierde el peón. Recordar, la posición inicial, cualquier peón en la segunda fila que no sea el de torre, que vamos a ver en la última posición, que defienda su torre y que esa torre impida el paso del rey, con el rey al lado del peón, la posición estable. Esta es una de las fortalezas más conocidas y más repetidas en la práctica del ajedrez. Vamos a decir un poquito más de esta posición. En el caso de que el peón sea de alfil o de caballo, incluso un peón rival, en el caso de alfil en la columna de caballo y en el caso de torre, no permite ganar la partida, porque ese peón no puede hacer ninguna ruptura válida. En el caso de que el peón sea de alfil, incluso el peón en la columna de torre, aunque con unos pocos más de problemas, también se puede mantener la fortaleza y estables. Vamos a ver la última posición. Bien, vamos a ver ahora qué pasa con el peón de torre, que siempre lo apartamos en el estudio teórico de los finales. Siempre decimos si el peón está aquí, excepto que sea de torre, ¿no? Bien, pues ahora tenemos el peón de torre. El peón de torre en la segunda. Las piezas negras, al no tener la torre dos casillas para estar defendida, rápidamente caen en su zona. Peón de torre en cualquier otra fila que no sea la tercera pierde muy fácil también. Pero hay una posibilidad de tablas con el peón en la tercera fila. Por lo tanto, si podéis conseguir una fortaleza con el peón de torre y lo tenéis en segunda, avanzadlo a tercera. Si lo tenéis en tercera, hay posibilidad de conseguir una fortaleza. Y si está más adelante, en principio no. Hemos puesto la posición en un momento clave, porque ahora juegan las blancas y realmente el rey tiene que ir a la derecha o a la izquierda. Una de las dos decisiones gana muy fácilmente. Pero si no se conoce, lo normal sería equivocarse, ¿eh? Lo normal. No es que el 50%, lo normal. Porque parece que irse a la columna de torre es absurdo. Y sin embargo, irse a la columna de torre es lo que gana. Vamos a analizar como variante principal irse a la columna de alfil. No solo porque sea un error muy frecuente, sino porque es un poquito más complejo. Porque la variante de llevar el rey a la columna de torre realmente es que gana muy fácil. La característica de estos finales de dama contra torre y peón es que lo más importante no es acordarse de las maniobras, sino de qué posiciones se ganan o no, porque las maniobras, una vez que sabes si se gana o no, son relativamente fáciles de descubrir.
Bien, si el rey viene aquí, pues se consigue Zuzuan muy rápido. Por ejemplo, rey A7, la dama se mueve, por ejemplo, torre B7, bueno, perdón, vamos a poner la dama más cerca, me he equivocado ahí. Ponemos la dama más cerca para que el rey no pueda moverse, torre B7, jaque, rey A8, pues dama D6, ataca el peón, por ejemplo, jaque, alejado un poco este jaque para ahora poder hacer rey A5 sin que torre B5 nos gane la dama, ¿verdad? Lo que pasaría si estuviéramos en D5. Y ya está, se acabó. No hay defensa, ¿veis qué fácil? Así que en la posición inicial, si el rey va a la columna de torre, se gana fácil. Bien, vamos a ver qué pasa si el rey va a la columna de alfil. Esto nos interesa porque podemos tener una posición en que ya tengamos el rey en este lado. De hecho, es más frecuente, ¿verdad? El lado de la derecha de la torre es 6 veces más grande que el lado a la izquierda. Bueno, esta posición es tablas, pero en la práctica casi siempre se gana, incluso a un nivel muy alto, porque no se conoce el sistema defensivo y es difícil. Esta posición yo la he visto jugar varias veces, siempre la he visto perder. No he visto a nadie, estando yo presente, quiero decir, que la haya conseguido hacer tablas. ¿Que alguno la ha conseguido hacer tablas? Claro que sí, pero hay que conocerlo muy bien. Bien, rápidamente os voy a indicar lo que yo considero las claves de la defensa. Desde mi punto de vista, lo mejor para defenderse es colocar inmediatamente la torre en la segunda. Esto no es imprescindible. La torre puede aguantar en esta casilla hasta que en un momento dado, mediante maniobras esforzadas, las blancas la obligan a moverse. Y entonces se mueve y se coloca en la segunda y está tablas. Pero, puesto que es fácil la defensa con la torre en la segunda, es mejor, desde el punto de vista, digamos, práctico, para mí, colocar la torre inmediatamente en la segunda. Y cuando te obliguen a sacarla, es fácil sacarla sin equivocarte. Mientras que al revés no sucede lo mismo. Vamos a ver por qué. La clave para que las blancas ganen es meter el rey en C8. Si logran meter el rey en C8 de tal manera que en ese momento no les toca a las negras y le dan jaque y le obligan a salir, la posición se gana. Eso sería así siempre y cuando metieran el rey en C8 y la dama controlara la casilla B8. Eso es realmente la clave de la maniobra ganadora. ¿Por qué este final se gana muchas veces? Porque el jugador que juega con blancas, aunque no sepa la maniobra ganadora, pues intenta eso sin saber. Y el jugador que juega con negras, pues bueno, no sabe cómo debe defenderse y entonces al final va dudando y acaba equivocándose. Este es el motivo por el que se pierden más finales de tablas, por no saber que la posición es tablas, en algunos casos por no saber cómo, pero en muchos casos por no saber qué es tablas. En este caso, supongo que se unen las dos circunstancias. Bien, entonces hay que evitar que el rey vaya a C8, hay que evitarlo. Hay que jugar de tal manera que el rey no pueda ir a C8 y que si va, en ese momento le podamos dar jaque y le saquemos de ahí. ¿Esto es posible? Sí, no solo es posible, sino que es fácil. Y es fácil no preocupándose por ello hasta que no llega el momento. Entonces, de momento ponemos la torre ahí. Entonces, por ejemplo, pues las blancas. Vamos a ver. Bien. De momento las blancas tendrían aquí como jugada más lógica dama de C2, ¿no? Entonces el rey va a 8. La dama puede acercarse un poquito más. O simplemente decir, bueno, pues si nos hacen esta, ahora hay que mover la torre. No, no hace falta mover la torre. La torre la vamos a dejar en B7 hasta que no haya más remedio que moverla. Entonces solamente tenemos esta jugada y la hacemos. La dama no puede colocarse de tal manera que quite estas tres casillas al rey. No puede. Así que si no nos deja estar en A7, nos colocaremos en A8 en B8. Si no nos deja estar ni en B8 ni en A8, nos colocaremos en A7. Y cuando no tengamos más remedio, moveremos la torre. Esa situación va a llegar. Bueno, para eso necesita el rey. Entonces aquí, a rey B8, puede adelantar ya el rey. Entonces podemos hacer rey A7, todo da igual. Podemos dar jaque descubierto. Y vamos a 8. Nos puede dar jaque. Bien, pues movemos el rey. Hemos dicho que no movemos la torre hasta que no sea obligatorio. Ya está, movemos el rey. ¿Nos da jaque otra vez? Pues volvemos. Bueno, ahora mueve la torre, por ejemplo. Estamos en medio Zuzuan, ¿no? Pero no del todo. Podemos ponernos aquí. Pues nos ponemos. Estamos haciendo aquí algunas jugadas simplemente para demostrar que las negras pueden aguantar en esa posición ¿hasta cuándo? Pues hasta que las blancas pongan la dama aquí. Ahora sí. Ahora la dama nos quita las dos casillas de la octava y nuestro rey está en A7 y nos toca mover. Este es el momento clave. En este momento, justo en este momento, ponemos la torre. No es muy fácil equivocarse, ¿eh? ¿Dónde la vamos a poner? Pues donde está defendida.
Y claro, su dama está mal colocada para meter ahora el rey en octava. Esto es la clave. Si ahora mete el rey en octava, ya sabemos lo que le pasa, que pierde la dama y la partida, en este caso. Pero por supuesto ahora no metería el rey en octava, ¿verdad? Esto es obvio. Vale, entonces esto quiere decir que cuando hacemos torre aquí no va a mover el rey. Puede hacer, por ejemplo, dama c8. Ya hemos visto que si no hace dama c8, bueno, podría hacer jaque en la séptima, que no nos podemos equivocar, ¿eh? Si nos hace jaque en la séptima, vamos a 8. Y ahora no puede meter el rey en la octava, porque le ganamos la dama nuevamente. Por lo tanto, vamos a repetir la posición así. Por lo tanto, al final llegará a esta posición, ¿verdad? Y entonces le haremos jaque. Entonces irá a C7 y vendremos aquí. Y no puede meter el rey en C8, ¿verdad? En este caso es de chiste, porque tiene la dama ahí. Ahora además le estamos amenazando a ganar la dama. Entonces, quitará la dama, le daremos jaque con la torre. Y si quita el rey, pues estará repitiendo la posición. Así que no puede progresar aquí. Y por lo tanto no va a poder ganar. Bueno, quitemos la dama un momento. Vamos a quitar la dama por aquí. Vale, le daremos jaque. Y si va a octava, le volveremos a dar jaque. Y si va a séptima, le volveremos a dar jaque, ¿eh? Hasta que salga de estas filas. Se trataba de subrayar esto. Y con esto, esta es la forma de defenderse. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿En qué posiciones del peón son tablas? Bueno, con todos los peones en la segunda fila, siempre y cuando consiga la posición de fortaleza. Con todos los peones en la segunda fila y los de torre en tercera. Pero que esté la torre y que el rey esté al lado. Y además, con cualquier grado de avance del peón de caballo. Cualquier grado de avance. Podemos ir avanzándolo hasta la casilla que queráis, pero tened en cuenta que cuanto más avanzado está el peón, entonces a veces las opciones de tablas son otras, porque las posiciones que hemos marcado, pues sería tablas, siempre y cuando consiguieran la posición de fortaleza. Es muy importante recordar esto. Os dará varios medios puntos a lo largo de vuestra carrera ajedrecística. Y con este último final, que es el número 100 en el libro, hemos llegado al final de los vídeos explicativos de los 100 finales. Tendremos unos vídeos más que vosotros podéis haber visto antes con test, con unos exámenes que creo que son muy interesantes. Si no los habéis hecho antes, os recomiendo que los miréis. En los propios test explicaremos la mecánica. Hasta pronto. Mucha suerte.